Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de lo que forma parte del área de musicoterapia dentro de esta cuarta clase, centrada específicamente, en principio vamos a hablar generalidades de la musicoterapia en el área médica. Vieron que en la clase anterior yo les contaba que la musicoterapia se manejaba en cuatro grandes áreas, y el área médica es un área de gran desarrollo en los últimos 20 años. Y después vamos a hablar específicamente del paciente en estado crítico y la especificidad. Las áreas de forma internacional en donde se está aplicando musicoterapia son todas estas. Como podrán ver, casi todas las especialidades están atravesadas o interactúan con musicoterapeutas en muchísimos países del mundo. Y cada año son más los espacios y las instituciones que realmente incorporan al musicoterapeuta como una figura estable dentro del servicio o de la institución en general. Vieron que habíamos hablado en la clase de ayer, en realidad en la clase anterior, de que la música se puede aplicar en un encuadre clínico, en un encuadre de salud mental, pero a eso no se lo debe llamar musicoterapia. En el caso específico del área médica, hay muchísimos enfermeros y algunos médicos que utilizan experiencias musicales. La diferencia es bastante importante en cuanto a el objetivo y sobre todo la implementación. Esto es lo que hace que podamos afirmar que no es lo mismo poner una música para un paciente determinado por parte de un enfermero, algo que es absolutamente respetable, y que un musicoterapeuta esté atendiendo a ese mismo paciente. Este cuadro de alguna manera ilustra un poco las diferencias que, desde un punto de vista disciplinar es importante que se conozcan, pero que muchas veces se complementan, porque muchas veces trabajamos de forma conjunta tanto con enfermeros como con médicos que se interesan por la aplicación de experiencias musicales, ¿sí? Pero bueno, hay muchas incumbencias y muchas intervenciones que se hacen de forma muy distinta. Por algo los musicoterapeutas vamos a la universidad 5 años, ¿no? Entonces es importante que se pueda diferenciar y que cuando se aplica en un ámbito médico experiencias musicales por parte de un profesional que no es musicoterapeuta, se lo pueda de alguna manera incorporar a lo que se llama música en medicina. Bien. La música y la musicoterapia en medicina están todo el tiempo entrecruzados, pero de alguna manera la medicina no solamente aporta aspectos de intervención, sino que son los grandes pilares en materia de investigación. Estos son algunos de los actuales referentes: el doctor Robert Satorre, que es argentino, conjuntamente con Isabel Peretz. Ambos trabajan en Quebec en un centro muy importante de música y cerebro. Han investigado muchísimas cosas. Les recomiendo entrar a sus páginas web, tienen todos sus papers gratuitos para bajar. Otro es el doctor Oliver Sacks, muy famoso y muy conocido. El doctor Levitin también, el doctor Peter Hanata. Hay muchísimos. Estos son algunos referentes. El doctor Levitin tiene por la National Geographic ha hecho un documental muy interesante sobre música y cerebro, que también lo pueden encontrar en YouTube, y es recomendable para que vean el impacto de la música a nivel cerebral. Desde la musicoterapia también tenemos médicos que están investigando y proponiendo diferentes posicionamientos y diferentes desarrollos teóricos para trabajar en musicoterapia. El pionero es el doctor Del Taylor. El año pasado vino a la Argentina a formarnos a todos en su modelo biomédico. También el doctor Michael Taut, que también ha desarrollado un modelo de musicoterapia neurológica, y la doctora Cheryl Dileo, que es una gran compiladora y ha publicado muchísimos estudios en Cochrane. Uno de ellos lo vamos a ver más adelante.
Estos son algunos libros, ¿sí? Como verán, hay muchísima bibliografía en inglés que es muy actualizada, algunas cosas bien específicas y algunas más generales como marcos teóricos y las teorías bien centradas en lo neurofisiológico, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la especificidad de la musicoterapia en medicina? Obviamente nosotros trabajamos con el ser humano en su totalidad, asistimos no solamente lo físico, sino también lo psíquico. Trabajamos mucho asistiendo al personal médico. En el área de UTI a veces sucede cuando los pacientes están ventilados, a veces poder acompañar a los kinesiólogos en el destete, poder estar en ese momento, pero también muchas veces estamos acompañando momentos de curaciones en pacientes oncológicos cuando hay intervenciones muy dolorosas. Estamos ahí en ese mismo momento trabajando. Hay muchas investigaciones y publicaciones en pacientes quemados, por ejemplo, cuando se hacen las curaciones de esos pacientes. Trabajamos muchísimo en el mismo momento que se está haciendo la curación para acompañar al paciente y facilitar y favorecer el manejo del dolor. En muchas otras ocasiones también trabajamos con la familia, ¿sí? Nosotros en las sesiones de musicoterapia a veces participa la familia, a veces trabajamos con la familia por un lado y con el paciente por otro, pero bueno, son intervenciones que nosotros tenemos en cuenta, así que también asistimos a la familia y obviamente que todo esto de alguna manera favorece e incrementa el tratamiento médico, ¿sí? ¿Cuándo intervenimos? En cuanto desde la perspectiva de una intervención médica, antes, a veces trabajamos con el paciente antes de que se vaya a hacer una intervención quirúrgica o tratando de bajar la ansiedad, durante, como les contaba recién, en una curación, por ejemplo, o en un destete en Winning, y después de una intervención médica, trabajando el manejo del dolor, la neurorehabilitación. Ya vamos a ir viendo las diferentes intervenciones, tanto de forma focal como procesual. ¿Qué significa? Podemos trabajar con un paciente una vez sola o varias sesiones seguidas, en un tiempo prolongado, pero eso no implica que nosotros en las instituciones que trabajamos muchas veces se nos convoca para trabajar con un paciente en ese momento, que al otro día va a ser dado de alta, digamos un paciente agudo, también lo podemos hacer, y en UTI también, o pacientes con una estancia más prolongada, en donde bueno, podemos hacer otro tipo de intervenciones. Hablábamos de que hoy la musicoterapia está con un desarrollo importante en el área médica. ¿Por qué? Porque por suerte hay muchísima evidencia. Hace algunos años esto no sucedía y bueno, la investigación de muchísimos profesionales ha permitido que hoy los musicoterapeutas podamos tener teorías serias y sea una disciplina basada en la evidencia. Hay como algunos pilares importantes para entender, bueno, ¿evidencia en qué? ¿No? Yo sé que muchos de ustedes es la primera vez que escuchan sobre musicoterapia y es muy importante que conozcan y entiendan que nuestro trabajo no tiene nada que ver con la música es nuestro medio, no nuestro fin, como decíamos en la clase anterior. Entonces, ¿en dónde impactamos? Hay un gran impacto a nivel de activación cortical. Yo les pediría que en este momento, si quieren, paren la clase y vean el video que está acompañando todo este módulo, donde se va a ver claramente, ¿no? Hay un impacto muy grande en todo lo que tiene que ver la tonicidad muscular, ¿sí? Y la planificación motriz. Ahora les voy a explicar un poquito mejor. En todo lo que tiene que ver con impactar en los signos vitales, ¿sí? En tanto presión, frecuencia cardíaca. Ahí trabajamos muchísimo en aspectos que tienen que ver tanto con la sedación en algunos pacientes como la activación o motivación en otros, ¿sí? Y obviamente todo esto no podría suceder si esta música, si esta experiencia musical que usamos no es significativa para el paciente. Entonces, lo emocional es lo que le otorga sentido a esa experiencia y es lo que permite que tenga este impacto a nivel neurofisiológico. Esto también es importante. Cualquier música no provoca el efecto, cualquiera de estos efectos. Es la música significativa del paciente, por eso nosotros hacemos un trabajo previo a atender al paciente, en donde indagamos cuáles son las experiencias musicales, los estilos, las formas sonoras
que al paciente le van a generar mayor confort, si se quiere, y a veces hasta entendiendo aquellas que pueden generar un impacto emocional tan grande que hace que nosotros tomemos la decisión de no utilizarlas, por ejemplo, con pacientes posquirúrgicos cardíacos. Ahí nosotros tenemos un trabajo muy importante en indagar cuál es la música que realmente moviliza de forma importante al paciente para no aplicarla, ¿no? Entonces, a veces la música también puede hacer mal, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado de qué experiencia musical, qué recurso musical utilizamos y con qué paciente, porque no hay una farmacopea, por suerte los sujetos somos muy singulares y la música no se puede universalizar, lo que se universaliza son los sonidos, pero el efecto no lo es. Seguramente una misma canción, si yo la pondría en este momento, a todos los que están escuchando esta clase les generaría cosas diferentes. Así que esto es lo que es importante que lo podamos entender para no aplicar una música o no buscar un efecto con una música determinada, sino entender que el efecto se lo otorga al paciente en cuanto tiene una relación emocional con esa música. Entonces, hablábamos del impacto en la activación y procesamiento cortical. Bueno, cuando necesitamos hacer música, activamos todas estas áreas. Estas son algunas, ¿sí? Si ustedes ya vieron el video, se habrán dado cuenta la cantidad de áreas que se pueden activar frente a una experiencia musical significativa. Acá volvemos a lo mismo, digamos, si esa experiencia no es significativa, si no me provoca nada, posiblemente mi cerebro no se encienda tanto, ¿sí? Ahora, cuando esta experiencia es significativa, mi cerebro se empieza a encender y hay muchísimas áreas que están comprometidas en una experiencia musical, generando que la música sea una de las pocas funciones interhemisféricas, es decir, como habíamos visto en el slide anterior, ambos hemisferios están involucrados en una experiencia musical y es el cuerpo calloso el que genera esta conexión interhemisférica, que en músicos el cuerpo calloso es mayor precisamente porque cuando hacemos música usamos muchísimo la interconexión entre ambos hemisferios. En no músicos no tanto, pero digo, todos cuando hacemos música usamos ambos hemisferios, digamos, los componentes en líneas generales, los componentes rítmicos se activan en el izquierdo y melódicos en derecho, y esto a la vez genera que varias redes neuronales cognitivas, motrices y visuales se activen en simultáneo, ¿sí? Todo esto, como hablábamos recién, impactando primordialmente en el área límbica, ¿sí? Entonces, si esto lo pensamos en el contexto de un paciente con una lesión cerebral, es muy interesante todo lo que podemos hacer desde la musicoterapia, ya que de alguna manera vamos a generar que se activen todas estas redes y la neuroplasticidad se ponga en funcionamiento, ¿no? Hay pacientes con Alzheimer muy avanzados que están desorientados temporoespacialmente, no se reconocen ni a sí mismos, no se acuerdan ni cómo se llaman y sin embargo pueden recordar la letra de una canción significativa para ellos. Entonces, digo, esto nos da la pauta de que ese cerebro, cuando aparece una experiencia musical significativa, se enciende en áreas que ni pensábamos que podía suceder. Bueno, este es una de las... Hay muchísima investigación en todo lo que es neurorehabilitación, así que sí, a los interesados les recomiendo buscar. Hay muchísimos papers y muchísimas publicaciones súper serias y todos estos otros referentes que les decía al principio son principalmente los que más han investigado sobre estos fenómenos. Así que bueno, ahí vamos. El otro punto, habíamos hablado de la modificación de los signos vitales, ¿no? Tenemos pacientes que necesitan sedarse y su frecuencia cardíaca tener que bajar, o al revés, ¿no? Pacientes que necesitamos motivar, donde tenemos que trabajar en que, bueno, ese estado interno se empiece a activar. En ambos casos, desde la musicoterapia tenemos muchísimas experiencias para proponer con efectos muy positivos, ¿sí? Esto se usa en muchísimas áreas en medicina.
El otro punto es lo emocional y la posibilidad de poder mensurarlo esto, ¿no? Hay muchísimas investigaciones en grupos de pacientes en donde se les ha aplicado el kit de saliva, entonces se ha analizado el cortisol en saliva y a veces en sangre, mucho más en saliva, y bueno, y el volumen de las hormonas ha crecido, con pacientes con musicoterapia y sin musicoterapia. Vemos estudios importantes en donde se puede dar cuenta de que el impacto de la experiencia musical ha generado ese cambio en el volumen hormonal. Así que, bueno, también les recomiendo a los interesados buscar muchísimos papers en internet, que hay muchísimo publicado. Ahora vamos específicamente a la UTI, ¿no? Con todos estos antecedentes que les contaba, ya muchos de ustedes estarán imaginando, bueno, qué se puede hacer en una UTI desde la musicoterapia. Por suerte, en el año 2013 se publica esta guía en donde se nombra y se incluye a la musicoterapia dentro de las estrategias no farmacológicas, con un grado de recomendación fuerte y con un nivel de evidencia moderado que esperamos próximamente superar, porque realmente todavía falta mucha investigación, a pesar de que hay bastante. ¿Qué dice esta guía, que también forma parte de la bibliografía de esta clase, a la cual todos pueden acceder? Bueno, ¿qué dice la guía? La musicoterapia puede contribuir, obviamente, a la relajación y disminución del dolor, enmascarar el ruido, sabemos los ruidos que hay en UTI por las máquinas, y también muchas veces por la actividad de los profesionales, la voz de los profesionales, que muchas veces a los musicoterapeutas nos cuentan los pacientes, sobre todo por la noche, ¿no? A veces los profesionales que trabajan por la noche en las UTIs están muy despiertos porque duermen de día y van a trabajar de noche, pero para los pacientes esto es muy molesto y a veces hace que los pacientes pierdan la noción temporal y no sepan, durante todo el día hay gente hablando y haciendo ruido a su alrededor. Entonces, bueno, de paso, comentarles esto para que los colegas que trabajan en la noche traten de tener en cuenta esto y de bajar su nivel de ruido. Volvamos en el posoperatorio, disminución de la sensación de molestia, de la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. En pacientes oncológicos también, el tema de manejo del dolor en pacientes oncológicos es maravilloso. Obviamente la ansiedad, volvemos a hablar de presión sistólica y diastólica y frecuencia cardíaca. Estas son algunas de las cosas que señala esta guía, en donde también aclara que todavía no hay suficiente evidencia, pero a la vez invita a los profesionales a sumar, a considerar la musicoterapia, dado que no tiene efectos adversos y tiene bajo costo. Esto también es importante. La mayor investigación que hay en el área de UTI y de UTIN es en pacientes ventilados, ¿sí? Hay investigación en diferentes grupos de pacientes, pero en pacientes ventilados hay muchísima investigación. En esta clase también sumamos este paper, que es un estudio, una revisión sistemática que se hizo en Cochrane, se publicó en Cochrane. Bueno, los resultados dan claramente que la ansiedad es lo que más se reduce, ¿sí? En todos los estudios el impacto mayor es en la disminución de ansiedad. Y esto lo vemos desde lo empírico todos los días cuando trabajamos con estos pacientes, en donde los pacientes no se pueden comunicar, empiezan a tener mayor conciencia de su estado, de que están ventilados, y bueno, nosotros empezamos a pedirles que presten atención, que nos escuchen, empatizamos con su respiración y hacemos música en vivo en ese momento, tratando de que el paciente también escuche y registre la música que hacemos para que empaticemos y a partir de esta empatía nosotros vamos bajando la frecuencia de nuestra música y muchas veces generamos que baje la frecuencia cardíaca y por ende el paciente baje su ansiedad. Esto es lo que hacemos mundialmente los musicoterapeutas y tiene un gran efecto, sobre todo porque trabajamos con música en vivo interpretando
ese estado interno del paciente, ¿no? Es una intervención muy artesanal, pero con un gran efecto. Y los pacientes después lo agradecen, ¿no? Entonces, bueno, vamos todos los días, un rato, a veces participamos en el destete, digamos, estamos en todo lo que es Winning, cada vez participando más. Entonces, el impacto mayor que se pudo vislumbrar en esta revisión es bajar la ansiedad. Después, obviamente que también impactó en la reducción de ingesta de sedativos y analgésicos, digamos, también causal de bajar la ansiedad, ¿no es cierto? Así que estas son las dos cosas más importantes de estas revisiones que se publican. Y lo llamativo de esta publicación es que muchas de las experiencias fueron receptivas y la música fue elegida por el paciente. Entonces, esto es importante también que lo sepamos, que los pacientes podían participar en la elección. Si nosotros tomamos conciencia de que una revisión con este tipo de investigaciones ha dado cuenta de un impacto tan grande, imagínense cuando podamos hacer revisiones sistemáticas o investigaciones con grupos poblacionales amplios, en donde podamos dar cuenta de esta otra intervención que yo les contaba recién, que tiene que ver con esta construcción artesanal de música específica para ese paciente, ¿no? Bueno, seguramente el impacto iba a ser mucho mayor. Así que bueno, nada, hay mucho para hablar y mucho para seguir trabajando en esta área, pero sí es importante que ustedes entiendan que estas son las dos grandes, el impacto en los dos grupos importantes, en la ansiedad y en la ingesta, en la reducción de sedativos y analgésicos. Ahí impactamos muchísimo desde la musicoterapia. Bien, obviamente que por todo lo que les conté hasta ahora, quedó bastante claro que nuestra intervención está relacionada con problemáticas del orden neurofisiológico, emocionales y sociales, digamos. Ahí es donde nosotros entramos a trabajar, obviamente desde un tratamiento no farmacológico, ¿sí? Tenemos muchas herramientas para medir nuestro trabajo, algunas compartidas con la medicina y con la psicología, la neuropsicología, y algunas propias, ¿sí? Hay, por suerte tenemos validadas algunas. Este es un sistema de evaluación para pacientes con Alzheimer y demencias. Este es un sistema de evaluación para pacientes con niveles alterados de conciencia. Ambos están validados. Hay muchas escalas que cada vez se publican más, así que bueno, muchas veces compartimos las escalas y podemos hacer investigación aplicando escalas para que podamos entender todos, y a veces tenemos también nuestras propias herramientas. Estas son algunas. Bueno, las áreas de intervención, como dijimos, hay un trabajo que está ligado al manejo del dolor, la pseudoanalgesia y la neurorehabilitación, síntomas somáticos, síntomas emocionales y sociales, ansiedad, depresión, pacientes con delirium, también trabajamos mucho, ¿no? Estos efectos negativos de la sedación, que cuando se baja la sedación el paciente empieza con estos síntomas negativos. Bueno, muchas veces la desorientación de los pacientes, se ponen muy agresivos. Bueno, es impresionante cómo nosotros podemos, desde experiencias musicales significativas, y machaco con esto porque es importante que todos tomen conciencia, lograr que ese paciente vuelva a tener sentido de sí mismo. Muchas veces los pacientes están muy desorientados y nosotros empezamos a hacer música o les hacemos escuchar música significativa y el paciente empieza a bajar otra vez su ansiedad, empieza a entender lo que está sucediendo, empieza a reconocer algo que lo nombra, en donde se siente parte, se empieza a tranquilizar, se empieza a orientar, ¿no? Esta intervención aparentemente mínima muchas veces genera que el paciente tenga un día muchísimo mejor y maneje muchísimo, bueno, esta cuestión de lo postsedativo, ¿no? Obviamente el trabajo con la familia, ya les digo, para pacientes que pueden salir de la UTI como para pacientes que se quedan en la UTI y no salen de la UTI, hemos hecho intervenciones muy importantes, ¿no? Hemos podido trabajar con la familia
y el paciente, pudiendo despedir al paciente desde una experiencia musical construida con la familia para ese paciente, o hacer participar a la esposa del paciente o los hijos del paciente para que vean cómo va avanzando y cómo lo bien que está, pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, que bueno, que tienen que empezar su neurorehabilitación, bueno, dar sus primeros pasitos en la UTI, bueno, ahí estamos también nosotros generando experiencias positivas para que ese paciente pueda empezar a rehabilitarse. Y muchas veces eso lo hacemos frente a las familias, en donde los familiares empiezan a ver avances positivos, ¿no? O les damos estrategias comunicativas para que puedan entender, tener más paciencia, digamos. Hay muchísimas cuestiones que hacemos con los familiares, y también muchas veces después salimos y hacemos una contención emocional a la familia, que bueno, que también la unidad de cuidados intensivos impacta en la familia de forma, muchas veces los familiares se angustian muchísimo, ¿no? Están preocupados, están desorientados, a veces hacemos de puente, a veces esto que le pasa a la familia podemos transmitírselo a los médicos para que, bueno, vuelvan a explicar algunas cosas, a veces no entienden lo que les dicen, digo, muchas veces somos ese puente entre los médicos, los enfermeros, y los pacientes y los familiares, ¿no? Estamos ahí al servicio de la necesidad de ese paciente y de esa familia. Merece que nosotros podamos, trabajemos pensando específicamente qué hacer con ese paciente, ¿no? Algo que nosotros podemos hacer, porque estamos para eso, y que a veces un profesional, no musicoterapeuta, tiene tantas obligaciones, tiene tantas cosas para hacer, que no puede tomarse ese tiempo para asistir a ese paciente, ¿no? En lo particular, más allá de lo general, ¿no? Y bueno, y se aplica un fármaco porque se entiende que eso es lo que hay que hacer, pero a veces la parte más singular de esa persona a veces no se le presta tanto atención. Bueno, nosotros estamos ahí, ¿no? Asistiendo a ese médico para poder llegar a esa área que quizás el médico no puede llegar. Tipos de experiencias que usamos muchísimas. Hacemos música con los pacientes, escuchamos música, a veces hacemos música nosotros para los pacientes. En líneas generales en musicoterapia se habla de receptivo y de activo o de ejecutivo. La voz del terapeuta, nuestra voz, tiene un impacto muy importante. A veces les tenemos que aclarar que están en el hospital, porque a veces nos ha pasado de pacientes que estaban en UTI y que cuando salieron de la UTI los podemos seguir atendiendo en clínica médica, por ejemplo. Nos decían, bueno, la primera vez que vinieron y nos cantaron, yo pensé que estaba en el cielo, me asusté. Digo, a veces pasan estas cosas, ¿no? De que los pacientes no entienden, todavía no está naturalizado que en un ámbito médico haya una persona haciendo música. Es real. Entonces, bueno, todavía sigue siendo algo novedoso, y en una situación crítica, bueno, esto a veces puede tener un efecto negativo. Entonces, bueno, explicarles que están en el hospital, que muchas veces la voz cantada es percibida por el paciente de forma más rápida que la voz hablada. Bueno, tenemos un montón de... Lo primero que hacemos nosotros es ver si se activa corteza auditiva, ¿no? Si no, no podemos hacer nada. Entonces, bueno, nos tomamos ese trabajo y una experiencia musical puede ser utilizada para eso, ¿no? A veces un instrumento específico. Después también usamos, a veces el paciente puede, cuando el paciente ya está vigil, bueno, a veces los pacientes también cantan, pueden crear canciones con nosotros. En todas estas experiencias lo que hacemos es, dependiendo de la necesidad del paciente, trabajar algo, ¿sí? La música, como les decía y les dije, es un medio y no es un fin, así que no nos importa si el paciente canta mal, bien, bajito, alto, no importa eso, porque nosotros queremos que descienda su dolor, su ansiedad, se rehabilite algo en relación a lo neurológico. Así que todas estas experiencias las hacemos. Muchas veces el paciente
se empieza a activar con la música, digamos. El paciente está muy quieto en la cama todo el día, aburrido, y bueno, y llegamos nosotros y les ponemos un instrumento y empiezan a motivarse y a tener ganas de salir, de ponerse mejor, ¿no? Entonces, bueno, es un gran motivador, ¿sí? Bien, tenemos normas de bioseguridad, obviamente, esto lo hemos aprendido, así que hay determinadas cosas que no hacemos, limpiamos nuestros instrumentos, tocamos la guitarra con guantes, algo que es muy, muy incómodo, pero bueno, los pacientes también se acomodan a esto, y muchas veces cuando es necesario utilizamos nuestros guantes para tocar la guitarra y para interactuar con los pacientes, pero bueno, ningún paciente toca un instrumento que ha sido manipulado por otro, y bueno, los sets están todo el tiempo siendo higienizados con material adecuado. En síntesis, los criterios de derivación a musicoterapia, cuando hay un musicoterapeuta, bueno, nosotros tenemos, los objetivos pueden ser la seducción, la sedación, la reducción de ansiedad, el manejo del dolor, la contención emocional, la neurorehabilitación, reducir el tema del delirio, digamos, esos son los objetivos por los cuales los médicos hacen las derivaciones a musicoterapia. ¿Con quiénes? Con todos estos grupos poblacionales que de alguna manera o síntomas o situaciones que de alguna manera se suceden dentro de una UTI todo el tiempo, ¿no? Hay mucha investigación también en lo que es la UTIN, la unidad de terapia intensiva neonatal, en donde, bueno, ahí trabajamos cuestiones muy similares, pero ahí sumamos aspectos en relación al apego, fortalecer el apego, estas distancias que a veces se generan tan grandes entre ese cuidador, que es el 90% de la mamá, y ese bebé. Entonces, bueno, ahí hay mucho para hacer. Nosotros estamos trabajando en esa área también hace algunos años, pero bueno, esto sería material para otra clase, pero es importante que también sepan que en las UTIs neonatales también hay musicoterapeutas trabajando y se los puede convocar. Bien, en síntesis es un poco, somos una terapia de apoyo que tenemos, buscamos respuestas no musicales, desde una intervención no farmacológica, y teniendo humildemente la intención de impactar en la salud integral del paciente, para obviamente, como esta clase los convocó, para incrementar el confort o disminuir el disconfort, ¿no? Lo más importante es que ustedes entiendan los alcances y las incumbencias de esta disciplina nueva, de 50 años, no hace muchos años, somos jóvenes, y que cuando un paciente tenga alguna dificultad y en sus áreas haya un musicoterapeuta, ustedes les puedan decir, bueno, que tenga calma y que haga musicoterapia, que todo se va a poner mucho mejor. Así que bueno, les agradezco muchísimo haberme escuchado. Ahí está mi mail, para que cualquier duda y cualquier cuestión que quieran comunicarse, bueno, lo puedan hacer. Así que muchísimas gracias por la atención, y bueno, este curso sigue, así que a seguir escuchando clases y participando e interactuando. Seguramente si hay preguntas y estas cosas nos encontraremos en el foro. Un abrazo para todos.